sobre el tercer secreto de Fátima. Señores, José Plasencia va a explicar sobre qué fue lo que sucedió, el secreto, sobre el tercer secreto de Fátima. Vamos a ver esto, le dejaré el link aquí del canal de la fe de la iglesia de José Plasencia y lo va a explicar correctamente. Vamos a ver. Dale play. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo se relaciona el tercer secreto de Fátima con el testimonio de Sor Lucía, Ok. el testimonio del Padre Pío, incluso el testimonio del exorcista Gabriel Amorth? ¿Cómo se relaciona todo esto con la situación de crisis que está viviendo la iglesia el día de hoy? Ese es el tema que estaremos tratando. Les pido que le den like, compartan en sus redes sociales y comenzamos. Vamos allá, señores, vamos a El esto. Santo Padre Pío y el tercer secreto de Fátima. Satanás gobernará una iglesia falsa. ¿Qué? Palabras del Padre Pío. Nótese que dice, Satanás gobernará una iglesia falsa. Una iglesia falsa. Satanás gobernará una iglesia falsa. No dice que gobernará la iglesia de Cristo, la iglesia católica, pero dice que Satanás gobernará una iglesia falsa. Wow. Okay. Vamos a ver entonces de qué se trata. Vamos directamente a la parte del artículo que nos interesa. El artículo es extenso, pero queremos ver esta conversación que tuvo el Padre Pío con el exorcista Gabriel Amorth. Sabemos que es un hijo espiritual del Padre Pío, este exorcista que ya ha fallecido, que en paz descanse. La conversación se tuvo alrededor del año 1960. 1960, ok. Y está documentada en la publicación de un libro que se llama Fátima, el secreto mejor guardado. El escritor es José María Zavala. Y está disponible en español. Muy bien, ahora vamos directamente al testimonio que encontramos aquí en esta conversación entre el padre Gabriel Amorth, discípulo, hijo espiritual del Padre Pío, con este escritor, ¿no? Con José María Zavala. Y es muy interesante porque vamos a ver lo que el Padre Pío le dijo al exorcista Gabriel Amorth alrededor del año 1960. Vamos a ver. Muy bien, y aquí se cita a la letra. En efecto, afirma el Padre Amorth, un día el Padre Pío me dijo muy apenado, ¿sabes, Gabriel? Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia y dentro de muy poco tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. En muy poco tiempo. Bueno, esas son las palabras textuales. De ahí se sacó el encabezado del artículo, ¿no? Cuando dice que Satanás gobernará una falsa iglesia. Sí. Pero en contexto es el Padre Pío comunicándole al exorcista Gabriel Amorth que es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia. Y dice, y dentro de muy poco tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. A lo cual Zavala, el escritor, responde, Dios mío, una especie de anticristo. ¿Cuándo te profetizó esto? Pregunta Zavala. Debió de ser hacia el año 1960. Pues entonces yo ya era sacerdote, contesta el padre Gabriel Amorth. Por eso Juan 23 tuvo tanto pánico a publicar el tercer secreto de Fátima, para que la gente no pensara que él era el antipapa o lo que fuera. En los labios del padre Amorth se dibuja una ligera sonrisa de complicidad. Como diciendo, interpreta mi silencio, ¿no? Le dijo el Padre Pío algo más sobre futuras catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambres. ¿Hizo alusión a las mismas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras? Pregunta el señor Zavala, el escritor. Nada de eso le importaba, por aterradoras que resultaran, salvo la gran apostasía en el seno de la iglesia. Wow. O sea, la respuesta del exorcista Gabriel Amorth fue la siguiente. Desde adentro de la iglesia, esa apostasía. Nada de eso le importaba al Padre Pío, por aterradoras que resultaran. Señores, vienen cosas fuertes para la iglesia. Vienen cosas fuertes. Nada de eso le importaba al Padre Pío, por aterradoras que resultaran, salvo con la excepción de la gran apostasía en el seno de la iglesia. Esta era la cuestión que realmente le atormentaba y por la que rezó y ofreció gran parte de su sufrimiento, crucificado por amor, dice el padre Amorth
sobre el Padre Pío, ¿no? Ok. El tercer secreto de Fátima. Ay. Exactamente, responde. Entonces el escritor pregunta, ¿esto se refiere al tercer secreto de Fátima? Ay. A lo cual el Padre Amor responde, exactamente. Entonces es muy interesante, pues son palabras de proporciones épicas, muy fuertes, ya que si volvemos a leer detenidamente, pues vean nada más lo que dice, ¿no? A ver. Dice, en efecto, afirma el Padre Amorth, un día el Padre Pío, que recuerden que estamos hablando aquí del Padre Pío, el padre espiritual de este gran exorcista, Sí. el Padre Gabriel Amorth. O sea, estamos hablando de una relación muy cercana, ¿no? De padre espiritual con hijo espiritual. Un día el Padre Pío me dijo muy apenado, ¿sabes, Gabriel? Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia. Bueno. Y dentro de muy poco tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. Eso me llama mucho la atención, señores, esa partecita. Entonces parece ser que aquí la idea es que Satanás se infiltra, como dice aquí, ¿no? Se introduce en el seno de la iglesia, no para apoderarse de la iglesia de Cristo, no, para crear una falsa iglesia. Y esta falsa iglesia es la que Satanás gobernará. Ay. A lo cual, entendiblemente, el escritor José María Zavala dice, Dios mío, una especie de anticristo. Y luego pregunta, ¿no? ¿Cuándo te profetizó esto? A ver. Debió haber sido alrededor del año 1960, dice el Padre Amorth. Pues yo ya era un sacerdote, ya me habían ordenado sacerdote, ¿no? Y luego agrega el escritor, ¿no? Que quería más información, ¿no? Movido por su curiosidad. Dice, por eso es que el Papa Juan XXIII tuvo tanto pánico al publicar el tercer secreto de Fátima, para que la gente no pensara que él era el antipapa o lo que fuera. Y dice aquí, en los labios del Padre Amorth se dibuja una ligera sonrisa de complicidad. Bueno, obviamente es una referencia a el hecho de que el Papa Juan XXIII anunció que no iba a revelar el tercer secreto de Fátima, que sabemos que la Virgen había ordenado que se revelara a más tardar para 1960. Ay. Y bueno, pues el Papa Juan XXIII anunció al mundo que no iba a suceder, que no iba a revelarlo. Y aquí, pues, en esta conversación tan interesante, ¿no? Entre el Padre Pío y su discípulo, su hijo espiritual, el exorcista Gabriel Amorth, está hablando de que Satanás se había introducido al seno de la iglesia. Bueno. ¿Se entiende? Para formar una iglesia falsa, que dentro de muy poco, dice el Padre Pío, él mismo la va a gobernar. Y luego el escritor, que es José María Zavala, pues le dice, esa es la razón por la que el Papa Juan XXIII no se animó a publicar el tercer secreto. Y el Padre... Pero debió publicarlo, tenía que publicarlo. Amorth, con una pequeña sonrisa, como de complicidad, pues como diciendo, pues claro, como todo diciendo, parece indicar que esa es la razón. Acá regreso con ustedes. Les pido que le den like, compartan en sus redes sociales. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, wow, esto es fuerte, ¿no? Obviamente aquí ya se está manejando esta idea de que Satanás se infiltra en la iglesia para crear una iglesia falsa que él mismo va a gobernar. Y hay personas, de hecho recientemente una persona me dijo que yo estaba mal en hablar de una infiltración, que porque eso no era católico. Me dice, eso no es católico, eso que tú dices no es bíblico, no es correcto que hables de una infiltración en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Bueno, el problema con esa forma de pensar es que lo que no es católico y lo que no es bíblico es precisamente esa forma de pensar. Miren, vamos a ver rápidamente, no vamos a tomar demasiado tiempo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primeramente. ¿Qué dice la Biblia? Me gusta eso. Vamos a la Biblia. Vamos a ver si es cierto la palabra. Que esta idea de que se infiltre Satanás por medio de falsos maestros a la iglesia, vamos a ver si es cierto que no es bíblica. ¿Qué dice la Biblia en la carta de Judas? Esa es la Biblia católica,
la carta de Judas y vean lo que dice el verso 3. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos, al pueblo de Dios, a la iglesia. Dice, me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos. ¡Wow! Alguno dirá, ¿por qué tanta urgencia? ¿Cómo es posible que dice que se vio obligado, sintió la urgencia de escribir esta carta para moverlos a luchar? En otras traducciones dice, a que contendáis ardientemente, para moverlos a que luchen por la fe que Dios entregó. O alguno dirá, caray, pues que está en peligro la fe o qué, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice el siguiente verso, verso 4. A ver. ¿Cuál es la razón por la que tenía esta urgencia de que lucháramos por la fe? Y vean lo que responde Judas. Porque se han deslizado, en otras traducciones dice, han entrado encubiertamente. Porque se han deslizado o han entrado encubiertamente entre ustedes ciertos hombres a los que Dios, porque a Dios nada le toma por sorpresa, a los que Dios de antemano reserva su condenación. Estos hombres son impíos. Son impíos que hacen de la gracia, en otras traducciones dice que convierten la gracia, que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. Oh, Dios. En otras traducciones dice para su lascivia. Tiene que ver con los deseos de la carne. Hacen de la gracia, convierten la gracia de nuestro Dios en un pretexto para su libertinaje. Y niegan a nuestro único dueño y Señor, Cristo. Están negando ahí a Cristo. Jesús, ya que ustedes, verso 5, ya que ustedes han conocido todo una vez, quiero recordarles que el Señor salvó a su pueblo del país de Egipto y después dio muerte a los de entre ellos, a los que de entre ellos fueron incrédulos. A los que no creyeron. Jesús luego, Dios lo sacó a los que no creyeron. Entonces está hablando que estas personas que se han infiltrado a la iglesia son apóstatas. Tú dirás, pero ¿cómo sabes que se les puede llamar apóstatas? ¿Cómo? Bueno, lo dice aquí claramente. Ve lo que dice. Niegan. Dice que estos infiltrados que convierten la gracia de Dios en libertinaje, en una excusa, en una enseñanza falsa para dar rienda suelta a su lascivia, ve lo que hacen. Haciendo eso, ellos niegan a nuestro único dueño y Señor Cristo Jesús. Al ellos están enseñando falsas doctrinas, ahí están negando a nuestro Señor. Entiendo. Por eso, los que pervierten el evangelio, aunque no repudien toda la fe de manera explícita, sí son apóstatas. Porque al pervertir el evangelio, al convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje, ellos terminan negando a nuestro único dueño y Señor, Cristo Jesús. Bueno, estos apóstatas que han entrado a la iglesia para pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a eso hay que sacarlo. Vean lo que se nos dice en el verso 5. Ya que ustedes han conocido todo una vez, quiero recordarles que el Señor salvó a su pueblo del país de Egipto, pero a este pueblo que salvó, después dio muerte a los que de entre este pueblo que salvó fueron incrédulos. O sea, aquí está hablando de una apostasía, por si alguien tiene una duda, que aquí se tiene en vista una apostasía. Ejemplo número 1, el pueblo de Dios que fue liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que representa el que es librado de la esclavitud del pecado. Entonces aquí tenemos una apostasía, el pueblo que fue sacado de Egipto y que después renegaron de Dios. Sí, después ellos ya no creían más en Dios, en lo que decía Moisés, no creían nada. Y por eso Dios lo arrancó. Y dieron la espalda a Dios. Apostasía número 1. Apostasía número 2. Hizo lo mismo con los ángeles que no conservaron. Aquí dice su domicilio, pero aquí se refiere a la dignidad. Aquello que Dios les concedió a los ángeles, esa santidad, esa perfección. Estos ángeles, habla de los ángeles caídos, dice, hizo lo mismo Dios con los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Se apartaron, cometieron apostasía. Dios los encerró en cárceles eternas, en el fondo de las tinieblas, hasta que llegue el día del gran juicio. ¡Wow! Apostasía número 1,
o ejemplo de apostasía número 1, el pueblo de Dios que había sido librado de Egipto y después apostató. Ejemplo número 2 de apostasía, los ángeles que no conservaron la perfección y la santidad con la que Dios los había creado, sino que se rebelaron contra Dios. Se rebelaron con Lucifer y Lucifer involucró muchos ángeles y se lo llevó. Se llevó una cuarta, una tercera, cuarta, no sé la cantidad que se llevó Lucifer. ¿Y ahora entonces? Apostasía número 3 o ejemplo de apostasía número 3, verso 7. Lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que también se prostituyeron dejándose atraer por uniones contra la naturaleza. Wow. Esos son los pecados contra naturaleza, contra natura. Ya saben que tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. Bueno, lo que estamos viviendo. Y dicen que nombraron un cardenal, no sé qué fue lo que nombraron ahí, medio raro. Está raro. Ya entiendo por dónde va José Plasencia. Y tienes razón. Esta ideología de los género. Colores. Qué casualidad que ya en tiempos de Sodoma y Gomorra el problema también era estas uniones contra la naturaleza. Dice, se ponen como ejemplo al padecer el castigo del fuego eterno. ¡Wow! Es decir, la infiltración no es algo nuevo porque lo vemos nosotros claramente en la misma Sagrada Escritura. Recuerden, estamos en la Biblia católica, la carta de Judas. El único capítulo que tiene Judas es un solo capítulo. Y estamos viendo lo que se nos dice. Amados, yo tengo un gran deseo de escribirles acerca de nuestra salvación, que es lo más importante. Si pierdes tu alma, de nada te sirve ganar el mundo entero. Me urgía escribirles porque esto tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Y me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos. ¿Por qué, Judas? ¿Por qué tienes esta urgencia? Porque se han deslizado, se han metido encubiertamente entre ustedes ciertos hombres a los cuales, a Dios que nada los sorprende, a los cuales, a estos hombres, Dios ya de antemano los tenía reservados para la condenación. Estos hombres son impíos. Están entre ustedes, pero son falsos maestros. Son impíos que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. En otras traducciones, como ya les dije, dice que convierten la gracia de Dios, el evangelio, lo convierten en libertinaje. Señores, esto está preocupante. Esto está fuerte. Dígame qué opinan ustedes. En otras traducciones dice, en una ocasión para la lascivia, para dar rienda suelta a sus inclinaciones pecaminosas. Y vean que se dice que estos hombres terminan siendo apóstatas. Es bien interesante porque hoy en día muchos se imaginan que apostasía únicamente se refiere a alguien que se presenta a las oficinas de la diócesis y que hace una repudiación completa a la fe. Pero eso no es lo único que es apostasía cuando alguien repudia públicamente la fe de manera oficial y formal. La apostasía es negar a nuestro Señor. La apostasía es pervertir el evangelio. Eso es la apostasía, negar y pervertir el evangelio que ya está establecido que Dios dejó. Eso es apostasía. Dios mío. O como dice aquí, convertir la gracia de Dios en una excusa para el libertinaje. Convertir el evangelio en algo que te permita dar rienda suelta a tu lascivia, a tu lujuria, a tus deseos carnales. Y luego se nos dan ejemplos de apostasía. Lo que pasó en Egipto, cuando el pueblo, después de haber sido salvado, apostató. Lo que pasó con los ángeles, que después de haber sido creados por Dios, santos y perfectos, apostataron. Todo eso es apostasía. Rebelaron contra Dios, que son los demonios, es Satanás y sus ángeles. Y el otro ejemplo, el de Sodoma y Gomorra, donde se nos dice el libertinaje, hombre con hombre, mujer con mujer. Que ellos estaban practicando pecados contra la naturaleza. Entonces aquí ya vemos que señores, este video está bueno, señores. Esta idea de los que nos quieren decir, hermanos. Ojo. Los que nos quieren decir que hablar de esta infiltración no es bíblico, que no es católico, que eso es una teoría de conspiración. Los que afirman tal cosa simple y sencillamente están mostrando su gran ignorancia
¿Y quién fue que dijo eso? Ahora quiero yo saber por qué José Plasencia hizo ese video. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Lo dijo un católico o un protestante? Póngame en los comentarios. De la Biblia, de la doctrina católica y de lo que Dios nos ha venido mostrando. Miren, vamos a ver rápidamente lo que un papa, el Papa San Pío X, en esta carta encíclica que se le conoce como Pascendi, en 1907, vamos a ver brevemente las palabras que él ha escrito sobre el problema que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo, hermanos, en que el modernismo, que como dijo el padre Leonardo Castellani, el modernismo es la religión del anticristo. Bueno. Y aquí el Papa San Pío X habla de que estos modernistas se han infiltrado en la iglesia. Y vamos a ver rápidamente cómo describe la situación el Papa San Pío X. Voy a comenzar acá. Gravedad de los errores modernistas. Leo a la letra. Pero es preciso, es necesario reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso. Si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso con esperanza de enmienda no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nosotros es que rompamos sin dilación el silencio. Es que hoy no es menester ya ir a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. No. Enemigos declarados. Se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia. ¿Dónde se ocultan? Se ocultan en el seno y gremio mismo de la iglesia. Señores, todo implica a que en la iglesia de Jesucristo se están infiltrando personas que son apóstatas. ¿Por qué son apóstatas? Porque están introduciendo enseñanza, doctrina que no son. Enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Wow. O sea que está diciendo que estos enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia, se han infiltrado. No necesitas ir a buscar a los herejes, dice el Papa, afuera, sino que se han introducido y por eso se vuelven más peligrosos. Continúo con la lectura. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes. Ahora noten que tanto los obispos como los cardenales, todos ellos son sacerdotes, independientemente de que algunos ya son obispos, otros son nombrados cardenales. Pero cuando dice sacerdotes, se está refiriendo realmente a el clero de sacerdotes para arriba, ¿no? Obispos y cardenales. Dice, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la iglesia, o sea, que está hablando que estos infiltrados que están destruyendo, y destruyendo, entiéndase, ¿no? No lo van a lograr, pero sí le están causando daño a la fe. Estos infiltrados con su evangelio pervertido están destruyendo la fe. Y vean lo que dice el Papa, dice, so pretexto de amor. Ellos te van a decir que lo hacen por un amor y un servicio a la iglesia, pero lo que están haciendo es pervirtiendo el evangelio, como decía Judas, están cambiando la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Están haciendo del evangelio de nuestro Dios, de la fe católica, la excusa para dar rienda suelta a su lascivia. Continúo con la lectura. Señores, esto está preocupante. Díganme a los católicos qué opinan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Porque si esta es la iglesia de Dios y yo lo creo, hay que sacar a esas personas de ahí. Dice, los cuales, so pretexto de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados por lo contrario, hasta la médula de los huesos, son venenosos errores bebidos en los escritos del catolicismo. Ese es el modernismo. El modernismo es una corrupción de la fe católica. Ellos lo que hicieron es tomar el escepticismo, el racionalismo, el ateísmo
y mezclarlo con un poco de verdad y han creado un catolicismo falso. Aquí cierro mi comentario y continúo con la lectura. Dice que hasta la médula de los huesos están llenos de venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo. Se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores, obviamente entre comillas, ¿no? Ellos, los modernistas, se presentan como restauradores de la iglesia y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aún la propia persona del divino Redentor. O sea, nadie se escapa, ni el mismo Cristo. Sabemos que los modernistas vienen a reducir a Jesucristo como un líder más de las grandes religiones del mundo, como un gran maestro, un gran sabio. Vienen a reducir a Cristo y su evangelio a una religión más de las grandes religiones del mundo. Señores, esto me está dando miedo. Tengo miedo. ¿Le suena familiar? Bueno, continúo con la lectura. Dice que nadie se escapa, ni siquiera el mismo divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Y aquí ya agregaría que también lo que hacen es reducir el catolicismo a una simple religión más. Ojo. Continuamos. Número 2. Continuamos con la lectura. Tales hombres se extrañan de verse colocados por nosotros entre los enemigos de la iglesia, pero no se extrañará de ello nadie que, prescindiendo de las intenciones, dice el Papa, pues no sabemos lo que ellos están intentando, porque eso solamente lo puede juzgar Dios, dice, prescindiendo de las intenciones reservadas al juicio de Dios, conozca sus doctrinas y su manera de hablar y obrar. Dice el Papa, no sabemos lo que ellos piensan o sus motivaciones, pero sí podemos saber lo que ellos enseñan, lo que ellos hablan y lo que hacen. Son seguramente enemigos de la iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores. Wow. Está diciendo aquí que estos modernistas son los peores enemigos que ha tenido la iglesia, porque dice, y no se apartará, aquí lo voy a subrayar. Ahí les pido una disculpa que me trabé un poco en esta última oración. Dice, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores. O sea, el que diga que la Iglesia Católica no ha tenido peores enemigos que los modernistas, dice, no te apartas de lo verdadero. Es una manera de decir, tienes toda la razón. Ya saben entonces, porque yo repito que estamos ante la peor crisis que la Iglesia Católica haya jamás tenido. Ahora entiendo un poquito. Continúo. Porque en efecto, como ya hemos dicho, ellos traman la ruina de la Iglesia. No desde afuera, sino desde dentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la Iglesia. Wow. Vean nada más las palabras que está diciendo el Papa San Pío X hace más de 100 años. Wow. Entonces, oye, ¿cuándo fue que dijo eso? Ya pasaron más de 100 años. Ahora imaginen la condición en la que se encuentra la iglesia. Añádese que han aplicado la sierra no a las ramas del árbol, ni tampoco a débiles renuevos, sino a la raíz misma. O sea, estos modernistas van con todo. Han aplicado el hacha o la sierra a la raíz del árbol y no a las hojitas o a las ramitas. Esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Mas una vez herida esa raíz de vida inmortal, se empeñan en que circule el virus por todo el árbol y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano. Son un virus. Wow. Ninguna que no se esfuercen por corromper. Y mientras persiguen por 1000 caminos su nefasto designio, su táctica es la más insidiosa y pérfida, amalgamando en sus personas al racionalista, al católico, lo hacen con habilidad tan refinada que fácilmente sorprenden a los incautos. Por otra parte, por su gran temeridad, no hay linaje de consecuencias que les haga retroceder. El Papa está diciendo, ya hemos intentado de todo, y estas personas persisten. Esas personas siempre están ahí, dañando la vaina, como dicen. Señores, dejaré el video hasta acá. Si usted quiere ver el video completo, en la descripción de este video
ahí en la descripción estará el link del canal La Fe de la Iglesia de José Plasencia. Vaya al canal y vea todo este contenido. De verdad que llama mucho la atención lo que está pasando en la iglesia. Así que tenemos que estar unidos. Dígame qué opina usted. Ojo, mira este video que está aquí arriba. Este video que está aquí arriba, mire este video. Ahí digo lo que yo descubrí sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios. Mire este video y dígame qué les pareció. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Check it out.